Amigos de Reconquista Network, ya empezamos, estamos de vuelta, bienvenidos a una edición más, en esta ocasión con Miguel Salinas del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, donde Miguel Salinas nos trae lo más actual de lo que sucede en México, los aconteceres políticos. Como lo habíamos anunciado ya hace un par de semanas, unas semanas atrás, nos tomamos un break por causas de fuerza mayor, evidentemente, y justo como si fuera cosa hecha adrede, en ese lapso, en ese break que tuvimos, un sinfín de cosas pasan en México. Pero bueno, Miguel nos va a traer el resumen. Muchas personas nos han estado diciendo, ay, ¿qué onda con Miguel? Mandaron mensajes, por cierto, en Twitter, Miguel, en privado, obviamente, preguntando qué te había pasado, que si te había sentido. Le dije, no, nos una pausa por eventos familiares, pero ya estamos de regreso y vamos otra vez a reiniciar con contenido aquí en Reconquista Network. Primero que nada, Miguel, muy buenas tardes. Nos visitas desde la Perla Tapatía, ¿verdad? ¿Sigues allá? Aquí estoy, mi querido Luis. Buenas tardes a todo el auditorio que hace favor de vernos. Que ahora espero reactivemos ya cada semana como estaban acostumbrados. Estamos aquí en Guadalajara. Estuve 15 días de gira yo también promocionando nuestros productos. No sé, ya sabes, la pasta, el desodorante. Y recorrimos parte del Bajío, ¿no? Aquí algunas regiones de Jalisco, algunas ciudades de Jalisco, otras de Michoacán, otras de Guanajuato. Y bueno, pues viviendo también este fervor por los días y las fiestas, ¿no? Del Día de Muertos, que se ha convertido en una celebración y tradición ya patrimonio de la humanidad de México para el mundo, y que bueno, pues es muy interesante porque además, si hay que recordar a la gente, pues básicamente es una tradición y es una celebración católica, y aunque lo quieren embadurnar de cosas indígenas y prehispánicas y paganas que no tienen nada que ver, es una celebración de tradición católica y bueno, pues es un orgullo de nuestra identidad nacional mexicana, ¿no? Sí, curiosamente hay un video, déjalo busco, tú lo debes tener, que tú hiciste sobre especial del Día de los Muertos, o de todas las ánimas también conocidos en el calendario cristiano, pero con el sabor mexicano, o sea, lo que conlleva en México el 2 de noviembre específicamente, porque como tú dices, se ha transformado, y no es por desviarnos del tema, en paganizarlo, y la gente se pinta de calaca en la cara, que a veces, digo, no es por ser crítico, pero parecen más pandas que calaveras, todo. Sí, o sea, ni lo hacen bien, y es, digamos, como la excusa de traer el paganismo a, ¿cómo se llaman? Con el velo, digamos, de la identidad nacional, que no tiene nada que ver, como tú dices, son invenciones hasta literal recientes, incluidas personajes como la Catrina, etcétera, que vienen literal de caricaturistas, o sea, ni siquiera es algo de antigüedad, ni siquiera prehispánico, mucho menos de la época virreinal, etcétera, etcétera. Pero lo que voy a esto, se hace una mezcla de todo, y aunque no lo crean muchas personas, y Miguel lo puede explicar todavía mucho mejor ahí en el canal y en el video que vamos a mandar, muchos de estos que vemos ahorita a nivel mundial, de tradiciones de los Días de los Muertos de México, vienen realmente creados o al menos catapultados a la fama por las películas de James Bond, por una escena que están en México, en un desfile. Pero bueno, así es otro tema para otra ocasión. Vean el video, no me acuerdo cuál es el título, está muy padre porque yo lo he compartido, Miguel. Sí, era un especial de Día de Muertos que me pidió, que yo hice o que produjimos para el canal TV1 de Argentina hace ya como 5 años más o menos. Se los mandé, ellos lo publicaron, de hecho yo no lo tenía ni siquiera en mi canal, pues yo nada más se los había mandado, ellos lo estuvieron moviendo, y después dije, bueno, pues también creo que vale la pena tenerlo en mi canal, en nuestros canales, lo tengo creo que aquí en el del boletín, y además en el que tenemos especialmente para estos temas, que es el de orgullo e identidad nacional mexicana, también lo tenemos, que creo que fue del que te lo mandé. Sí. Y yo creo que sí vale la pena porque es un recuento histórico exactamente de lo que ha sido la celebración, de cómo realmente se ha celebrado el Día de los Fieles Difuntos en México, y que ahora se ha convertido casi en una fiesta de exaltación de la muerte, que no es lo mismo y es totalmente distinto. No es lo mismo uno recordar la memoria de los fieles difuntos, es decir, de los difuntos que fueron católicos, que fueron bautizados, que recibieron los sacramentos. Eso es una cosa, y ahí es donde está el origen de la celebración. Y otra, hacer una exaltación de la muerte, ¿no? Que es ya caer totalmente en el paganismo. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Sí, en efecto. Por cierto, no se les olvide pedir por las ánimas del purgatorio en sus devociones. Que además todo el mes de noviembre, y estamos apenas a la mitad, está dedicado a ello, y ahí me parece que hasta indulgencia plenaria uno la puede aplicar para sacar ánimas del purgatorio. Y hay que aprovechar estas armas espirituales que nos da la iglesia, ¿no?
todos tenemos algún familiar en ese estado, y es importante acordarse de ellos, aunque no tengas el nombre, es importante ofrecerlas. De voladita también que me acuerdo de las ánimas del purgatorio y todo, hay unos escritos, de hecho hay unos audios en YouTube, creo que se llama María Sima, no me acuerdo ahorita el nombre exactamente, que habla sobre sus experiencias con las ánimas del purgatorio. Así es. Muy, muy benéficos, son como 15 audios, muchas secciones de videos, por así decirlo, en YouTube. Te lo recomiendo que tengan oportunidad, está en español, para la gente que esté interesada, y habla y te profundiza un poquito más lo que nosotros no podemos ver, obviamente, de este lado del mundo, por así decirlo, en el lado terrenal, pero lo que sucede en el lado espiritual, que tiene mucho más validez incluso que el lado terrenal. Pero bueno, así Miguel, de voladita, ¿cómo te ha ido con la pasta dental? Y también dame la actualización del desodorante. Pues mira, la verdad es que fue un fenómeno, gracias a Dios, ha funcionado muy bien. Bueno, ya sabes, ¿no? La pasta pues estaba ya muy bien posicionada. Para nosotros ha sido una sorpresa pues el impacto que ha tenido nuestro desodorante, que la verdad, ahora que fuimos a la gira en estas ciudades que recorrimos, te voy a dar una lista rápida para que veas la paseadota que nos dimos. Fuimos a San Francisco del Rincón en Guanajuato, bueno, Tepatitlán aquí en Jalisco, luego San Francisco del Rincón. Bueno, fuimos así, Tepatitlán, Jalisco, San Julián, Jalisco, que es la cuna de la guerra cristera. Luego fuimos a San Francisco del Rincón, ya en Guanajuato, León, Irapuato y Guanajuato, en el estado de Guanajuato, y de Michoacán estuvimos en Morelia y Zamora. Bueno, pues en todas estas ciudades la verdad es que causó muchísimo impacto nuestro desodorante, al punto que los que llevamos en existencia pues se nos acabaron, y al final de la gira pues nada más lo estamos platicando, ya no traíamos, ya nada más les dejábamos los volantes, y, oye, pero ¿cuándo? Yo quiero, hasta el que traíamos de muestra nos lo querían comprar. Entonces la verdad es que sí fue un fenómeno increíble, ya tenemos ahorita disponibles, ahora lo que se nos acabó fueron las pastas por lo mismo, entonces estamos jugando al sube y baja. Pero la verdad es que ha sido una experiencia muy satisfactoria ver cómo a la gente no solamente le ha gustado, sino los testimonios que hemos tenido de nuestro desodorante, porque por ejemplo a mi hija lo utilizó también como una loción facial contra el acné, porque ha tenido ese problema y no sabes cómo le ha limpiado la cara, ¿no? También hemos tenido testimonios de gente que nos ha comentado que les han servido para muchas otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con heridas o con hongos o psoriasis, incluso caspas, en fin, es casi un todo en uno, porque la formulación que tiene y todas las bondades de los ingredientes, y la verdad es que sí, realmente ha sido un gran fenómeno, y también pues invitamos a la gente que quisiera comprar y venderlo, pues también pueden tener una fuente de ingreso en un producto que es muy noble y que pues da muy buenos resultados y que a la gente la verdad le está gustando muchísimo. Qué bueno. De eso se trata. Vamos a seguir promoviendo, por favor, para que Miguel pueda llegar a exportar algún día, sobre todo aquí a los Estados Unidos. De eso se trata. Y obviamente apoyar los productos de nuestra gente aquí en la Porque fíjate que cada vez más gente que ve nuestro programa, el tuyo, me piden, o sea, gente de Estados Unidos, oye, ¿cuándo? Yo quiero comprar. Y pues sí, esperemos que el próximo año podamos aterrizar esa opción, que para mí sería muy importante. La audiencia aquí de Reconquista Network de voladita está basada primordialmente en los Estados Unidos, hay de México también, de España, creo que es la segunda audiencia más fuerte del canal, pero primordialmente son los Estados Unidos. Por eso tenemos, por cierto, a Miguel, y con esto aprovecho para hacer la transición, que nos platique qué sucede en México, porque aquí en los Estados Unidos, aunque no lo crean muchas personas que nos están viendo en España, en México o en Argentina, es muy difícil saber lo que sucede en México, porque si los medios masivos aquí gringos son propagandistas, en México le dicen quítate que ahí te voy, o sea, dan clases. Entonces lo que nos dan aquí es a cuentagotas, y pues es difícil saber realmente lo que sucede en México. En estas 2-3 semanas que estuvimos ausentes, Miguel, pues me imagino que todo se mantuvo en orden y en paz en México y hubo armonía, ¿verdad? Sí, más o menos. Mira, esta fue la primera armonía que hubo. Ya sabes, el rey del cash. ¿Cómo fue recibido ese librito, por cierto? Bueno, depende de a quién te refieras, si es de parte de los detractores de López Obrador o de sus aplaudidores. Para los aplaudidores, por supuesto que les cayó como una bomba atómica. Fue algo que ellos no hubieran deseado ver ni saber nunca. Ellos lo han descalificado hasta el cansancio. Han dicho que esto simplemente es pues una propaganda que no debe tomarse en cuenta, que es algo totalmente
ficticio prácticamente. El asunto es que no han tenido argumentos para desmentirlo precisamente porque quien lo escribió, que es Elena Chávez, es una periodista mexicana que estuvo casada, bueno, que estuvo, ¿cómo le llaman? No quiero decir esa palabra, pero bueno, viviendo en unión libre. Juntada. Hay otra palabra, juntada, pero hay otra palabra que es el término correcto, pero no, se me fue ahorita el término. Amancebada, ese es el término correcto. Estuvo amancebada, aunque yo sé que casi nadie lo usa ya, pero es el término correcto. La de antaño, sacaste la dominguera, pero sí. Exactamente, así es. Bueno, pues estuvo amancebada con César Yáñez, que es bueno, fue durante muchos años pues como el secretario particular de López Obrador, su brazo derecho, su recogemoney, o sea, el que iba a recabar en efectivo, pues estas cantidades gigantescas de dinero que él, a través de la extorsión, le sacaba a sus simpatizantes para mantener su vida y su movimiento, principalmente su vida y después el movimiento. Esta Elena Chávez pues fue testigo presencial de todo ello, de esas extorsiones, conoció a la gente que daba dinero obligada y de ahí pues como periodista pues fue tomando notas, fue recabando información y al final lo guardó por si algún día lo llegaba a ocupar y efectivamente en el 2018 cuando llega al poder, cuando gana la elección López Obrador, pues César Yáñez se consideraba ya el hombre más influyente y más poderoso del gabinete por la cercanía que tenía y la confianza que le tenía puesta a López Obrador. Y resulta que se le ocurre celebrar una boda súper suntuosa en el estado de Puebla, bueno, en la ciudad de Puebla y en el estado del mismo nombre, donde, bueno, pues fue, hasta López Obrador asistió a esa boda, pero fue algo tan lujoso y le vendió la exclusiva, me parece que la revista Hola, a esta de España, que López Obrador lo mandó a la congeladora desde ese momento, pero resulta que no se casó, o sea, porque todo el mundo dice, bueno, estuvo amancebado 18 años o casi 20 con esta mujer, pues se casaron. No, es que a los 18 años de amancebamiento, pues este hombre le dio una patada y se consigue una novia y se casa con esa novia. Bueno, pues esta señora... No, ya pero no. Al quedar excluida de la vida sentimental de César Yáñez, aunque dice que terminaron en buenos términos, bueno, resulta que guarda la información y espera el momento adecuado para sacarla, mientras empieza a escribir este libro aprovechando el tema de la pandemia, y alguien que yo creo que supo, la puso en contacto con Grijalbo, que es la editorial que la publica, y en Grijalbo pues guardaron el secreto muy bien para que nadie supiera que se estaba cocinando este libro, y cuando sale, bueno, quien lo quema o quien saca la premier, pues fue Amazon, la plataforma de venta en línea, que también es quizá la principal plataforma de venta de libros en línea, y ellos como lo iban a tener, anunciaron que estaba el libro, publican esta parte, esto que viste, que es la portada, y publican esta parte, que es la contraportada, donde viene pues un resumen, ¿no?, del libro. Entonces, con esa información se desata una guerra increíble dentro del gobierno mexicano para tratar de detener la publicación de la obra. Pero ya era imposible, ya estaban impresos, eran no sé cuántos aquí, no sé si dice cuánto salió el tiraje, déjame ver si bien aquí se lo encuentro el dato, pero pues han de haber sido pues miles, no sé, por aquí debe decir, bueno, el asunto es que sacaron el libro, no lo pudieron evitar, habían lanzado la operación de compra masiva en las librerías, ¿no? Pero como vieron que ya no iban a poder evitar el golpe, ni en internet ni físicamente, pues a lo que se han dedicado, o lo que se dedicaron en ese momento fue a descalificar y decir, bueno, es una obra hecha desde el despecho, y por lo tanto lo escribió una mujer despechada, por lo tanto no tiene credibilidad. No, y mira, aquí hay una lección muy importante, no es por banalizar el tema ni nada, pero me acordé del corrido de Camila la Tejana, hay que tener cuidado si una hembra se siente herida, o sea, fíjate qué tan caro le está saliendo esas traiciones, que obviamente no se debe haber hecho, se debe haber casado, todo por no seguir las leyes de Dios, pero bueno, ese ya es otro tema. Pero agregado a eso, dice en inglés, agregaste insulto a la lesión. O sea, hay una expresión en inglés que es agregas insulto a la lesión todavía, o al agravio. Y aquí estamos viendo un ejemplo bien claro, todo por no tratar dignamente a una persona como se merece, independientemente estemos de acuerdo con ella o no, sus valores morales, pues tiene la imagen de Dios, como cualquier otra persona, y pues se le tiene que tratar con esa dignidad, y no le existe tratar con honra y respeto haciéndolo una esposa, y te está saliendo caro el chiste.
Bueno, tan caro le salió porque además las revelaciones que trae este libro, me imagino que tú ya le diste alguna ojeada, aunque sea de forma digital, o has visto alguna reseña, resulta que este libro une todos los puntos sueltos, es decir, había muchos testimonios, estaban incluso los videos, tú los hemos comentado, del hermano de López Obrador y de sus operadores políticos recibiendo esos famosos sobres amarillos con dinero en efectivo. Entonces estaban los testimonios y las pruebas, lo único que faltaba era como la hoja de ruta que uniera esos puntos, donde había los testimonios también de la gente que decía que les exigían ese donativo forzoso para mantener al movimiento. Pero lo que faltaba era ese testimonio de cómo se había operado, quiénes habían estado involucrados, de qué manera lo habían hecho. Eso es exactamente lo que aporta el libro y además presenta pues un perfil muy diferente del López Obrador que se presenta en las mañaneras, que sale, pues ya sabes, ¿no? En estado chachalaca, ya sale todo carcacha, pero sale muy dicharachero, muy sonriente, muy burlón, pero Elena Chávez, que lo conoció tal cual, pues dice que no, pues que por supuesto que no es así, que es un tipo muy hosco, muy desconfiado, muy malhumorado, muy mal hablado también, pues no tiene educación. Entonces, bueno, pues todo lo que te puedas imaginar. Y eso es lo que revela el libro. Y sí fue realmente un golpe tremendo porque le dan en la línea de flotación de la credibilidad de López Obrador, que ha tratado de mantener como su bandera de legitimidad y decir, bueno, yo sí tengo el derecho a hablar y a criticar a los demás porque yo soy honesto, porque yo soy honrado, porque a mí no me interesa el dinero. Y el libro viene a tirarle toda la narrativa, ¿no? Ay. Entonces, obviamente, le tumba ese complejo mesiánico que trae, ¿verdad? Casi que le falta decir que yo soy el camino a la vida y la luz y todo, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, no le tira el complejo, lo que le tira es la argumentación de por qué él era mejor y superior a los demás, ¿no? O sea, realmente aquí lo encueran prácticamente, lo muestran en sus miserias y esto pues es realmente algo de lo que López Obrador no se ha acabado de reponer. De hecho, los últimos capítulos de esto que estamos hablando, esta historia, se dio hace un mes, a mediados de octubre. O sea, estamos platicando lo que pasó en este mes, que además no tuvimos programa. Y esta semana, bueno, la semana pasada, perdón, la semana pasada, Elena Chávez junto con esta periodista Anabel Hernández, que se ha especializado en temas de narcotráfico, intentaron hacer una serie de presentaciones en librerías de la Ciudad de México y se las cancelaron de última hora. Bueno, no en librerías, sino en salones de hoteles patrocinados por la librería, por las librerías o por la editorial. Sí. Y recibían llamadas de gobernación para decirle al hotel que o cancelaban o iba a haber ahí algo, iba a pasar algún acto terrorista, lo que tú quieras. O sea, ellos tienen formas de hacerse presente, ¿no? Y de doblar brazos, ya sabes. Sí, te van a encontrar alguna falla, de que las luces no funcionan o algo, no sé. Claro, un apagón o iba a haber un incendio, lo que sea, ¿no? Sí, el baño no le bajan. El asunto es que se iba a buscar la manera de impedir bajo cualquier circunstancia que estas presentaciones se hicieran. Wow. Entonces, bueno, y esto ha pasado ya varias semanas. O sea, eso significa que esto, la verdad, el tema a López Obrador sí le ha dolido, le ha pesado, lo ha golpeado muchísimo. No se ha podido reponer y apenas estaba tratando de asimilar el golpe cuando vino otro, quizá igual o peor de devastador para él, que fue esta supuesto hackeo a la inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí. A través de esto que se llamó supuestamente un grupo de hackers activistas o hacktivistas que se autodenominan guacamaya, los guacamayas. El Guacamaya Leaks. Que se han presentado supuestamente como un grupo de feministas radicales. Bueno, obviamente esto, pero fíjate, se coordinó al mismo tiempo con filtraciones o hackeos a países que acaban de tener elecciones y que curiosamente ganaron los regímenes de izquierda. Hubo hackeo en Chile, en Perú, en Brasil no, en Colombia y en México y en Nicaragua. Pero bueno, pues hay una tendencia, curiosamente no llegó a Brasil por la razón que sea, pero el asunto al que voy, y aquí pues ahí podemos meter mucha especulación sobre quién tuvo la capacidad de hackear
servicios de inteligencia que resguardan lo más delicado de la información de un país, pues tiene que ser alguien que tenga más información y más poder, obviamente, y las herramientas para hacerlo. No me imagino a estas locas que andan pintarrajeando y rompiendo vidrios y haciendo desfiguros, que tengan esa capacidad, esa inteligencia, esa habilidad como para hacer esto, no por ser mujeres, simplemente pues porque su capacidad no les da para ello. Por eso son presas del engaño y por eso andan pues haciendo lo que andan haciendo en las calles, ¿no? Entonces, yo creo que quienes hicieron el hackeo, pues simplemente dijeron qué es lo más lejano y lo más opuesto a lo que somos realmente nosotros, y eso es lo que presentaron precisamente para lanzarlo como un anzuelo para que los sabuesos se fueran en sentido contrario a donde ellos estaban. Yo creo, cuando menos en el caso de México, y no soy la única persona que lo cree, y cada vez creo que hay más voces que así lo piensan, que esto no fue un hackeo, sino una filtración interna desde dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, que hubo gente que está a cargo de esta información y que la hizo pública, la filtró para dejar muy mal parado básicamente al gobierno de López Obrador, a Morena como partido y a algunos mandos militares, pero fíjate que curiosamente no a la Secretaría de la Defensa Nacional. De hecho, la posiciona. ¿Por qué? Porque dentro de lo que se ha filtrado, bueno, para que la gente que no tuvo información ni noción de todo esto que estamos hablando, la filtración se le entregó a Carlos Loret de Mola y a otros medios acreditados de comunicación que fueran a hacer un uso adecuado de esta información. ¿Por qué? Pues porque es información tan delicada que si cae en manos de la delincuencia organizada, pues la van a utilizar en contra no solamente del gobierno, sino de la población de México. Bueno, a lo que voy es que la cantidad de información de la que estamos hablando son 6 terabytes de información. Estamos hablando, si hablamos de documentos, estamos hablando de millones de documentos o millones de correos electrónicos en horas de video de alta calidad, pues estamos hablando de cientos o quizá varias miles bueno, no miles, pero cientos de horas de video, si las fuera. De audio son miles de horas de audio. O sea, es una cantidad exorbitante de información que para que tú la terminaras de revisar de hoja por hoja, te puedes llevar, pues quizá años, o bueno, meses, cuando menos, ¿no? Sí. Así que a lo largo del próximo 2023, que ya estamos a poquito más de un mes y medio de iniciar, seguramente vamos a estar viendo nuevas y nuevas revelaciones, precisamente pues porque hasta que llegues a ese punto, pues te vas a dar cuenta de lo que hay ahí. Toda la claca. El asunto aquí es que lo que ya se ha hecho público, pues ha sido lo suficientemente devastador para el gobierno de López Obrador y para él mismo, que lo ha dejado en un muy mal papel. Una de las cosas que se pues han dicho, quizá anecdotarias, es el estado de salud de López Obrador, que realmente es mucho peor de lo que la gente se imaginaba, ¿no? Eso que se ve así tan cáscara, pues es básicamente el reflejo de lo que tiene. Tiene un cóctel de enfermedades y todo el tiempo está medicado con medicamento muy potente y muy fuerte que altera el estado de la conciencia. Eso es algo muy grave, precisamente porque estamos hablando de un presidente que toma decisiones en base a un estado alterado de la conciencia. En el caso de Biden, pues no hay ese problema, porque no tiene conciencia, así que no puede tener un estado alterado de conciencia, ¿no? Pero en el caso de México, pues este loquito que tenemos en Palacio, pues está tomando o haciendo o decidiendo cosas muy graves en contra del bienestar de la población en base a pues un estado, pues literalmente como si estuviera drogado todo el tiempo, ¿no? Bueno, eso es una cuestión anecdotaria, pero eso es suficiente como para pensar que quizá no le alcance la vida para llegar al 2024. O sea, de verdad, de lo malo que está. Válgame, ¿en serio? Bueno, y bueno, eso por un lado. Por otro lado, por esta misma condición de salud en la que se encuentra otra de las filtraciones, precisamente porque quien le maneja su agenda de seguridad, pues es la Secretaría de la Defensa Nacional, es que la única actividad que tiene en el día, y eso es real, no es una crítica, ni burla, ni meme, la única actividad real que tiene durante el día es su conferencia mañanera. No tiene ninguna otra actividad. Terminando la conferencia mañanera, lo regresan al sarcófago. Ahí lo meten al refrigerador otra vez para que aguante el día siguiente y ya no vuelve a tener ninguna actividad, ni reuniones, ni trabajo, ni giras, ni salidas, nada.
se la pasa pues dormido el resto del día, descansando, porque no puede sostener otra actividad. La conferencia mañanera dura 3 horas, supuestamente él tiene una reunión de seguridad que pues, obviamente no sirve para nada, porque la seguridad en México está cada vez peor, que dura supuestamente de 6 de la mañana a 7, y terminando esa reunión de seguridad, pues sale a la conferencia mañanera. Es decir, estamos hablando de 4 horas reales pues, de actividad. Yo no le digo que es de trabajo, porque lo que hace en la mañanera pues no es trabajo, es pura propaganda, es pura campaña política, pero eso no es trabajo, eso no es gobernar. Entonces, su única actividad, por eso cuando le han dicho, oiga, pues suspenda las conferencias mañaneras, pues no, pues ¿qué voy a hacer todo el día? Pues si no tengo otra cosa que hacer más que la mañanera. Ahí es donde él vierte todo su coraje, su odio y su rencor y sus traumas y sus complejos, ¿no? Hoy, por cierto, aquí preguntan también que qué onda con lo del INE, porque también vimos unas marchas en México hace poquito, esta semana, algo así, semana pasada. Bueno, ¿qué nos puedes decir de eso? Claro, a consecuencia de todo esto que estoy comentando, se ha ido generando pues un clima ya cada vez mucho más crítico y mucho más fuerte en contra de López Obrador y todas sus tonterías que ha estado haciendo durante todo este tiempo. Y precisamente él, viendo el daño que le ha causado el libro que acabamos de mencionar y las filtraciones que realmente le han causado tanto daño, él ya hizo su cálculo político, porque es para lo único que él utiliza las matemáticas, ¿no? Para medir votos y proyecciones y todo, encuestas, y ya se dio cuenta que no le va a alcanzar. Si él se somete a una elección libre como en la que él ganó en el 2018, ya Morena no tendría el triunfo y ganaría la oposición. Como es algo que él no va a permitir bajo ninguna circunstancia, él tomó la decisión de robarse la elección del 2024. Esto creo que sí lo alcanzamos a comentar antes de la pausa que tuvimos, pero creo que te hice la mención de que Leonardo Kurchenko, un periodista mexicano, publicó una columna, creo que el 23-24 de septiembre, que le filtraron de una reunión privada que hubo en el Palacio Nacional con los gobernadores de Morena, el secretario de Gobernación y líderes del Senado y de la Cámara de Diputados, en las cuales López Obrador básicamente les dio luz verde para robarse las elecciones y decir, hagan lo que tengan que hacer con tal de no perder la elección. O sea, ¿qué significa eso? Pues literalmente eso que entendieron, o sea, cualquier acto ilícito está permitido, el comprar votos, el sacar a las calles a los cárteles del narcotráfico para que tomen las casillas, como pasó en el 2021 en la elección intermedia, lo que sea, con tal de no perder la elección, porque López Obrador está consciente y sabe que si llegan a perder la elección, él inmediatamente va a terminar en la cárcel, igual que sus hijos y todo su equipo, y su supuesto legado a la historia, pues va a irse a la basura, que es a donde debe de estar, ¿no? Entonces, por esta desesperación, él lanza un ataque contra el Instituto Nacional Electoral, que es el árbitro que pues califica la elección y que las organiza y las certifica. Pero de voladita, disculpa que te interrumpa, Miguel. De voladita, para la gente que nos está viendo tanto en Estados Unidos como en España o en Argentina, por encimita, en términos laicos, vamos a ponerlo así, explícanos qué es el INE, aparte de ser el árbitro, o sea, ¿por qué es importante el INE? Ok, en México desde siempre, desde que ha habido elecciones, quien las califica y quien las organiza, pues ha sido el gobierno, siempre, ¿no? Esto es desde mediados del siglo XIX. Por lo tanto, pues, ¿quién iba a ganar? Pues el que organiza la rifa, ¿no? Obviamente es el que se saca el premio, pues, sí, ¿no? Bueno, entonces, aquí, pues, así funciona y yo creo que en muchas partes también. El asunto es que por esa trampa y por ese descaro, y sobre todo a partir de 1988, que fue ya el robo descarado cuando el dinosaurio Manuel Bartlett, que ahora está como director general de la Comisión Federal de Electricidad, en ese momento era el secretario de Gobernación y era precisamente la secretaria de Gobernación, es decir, el secretario del Interior, era el que organizaba la elección. Entonces, pues obviamente iba ganando, yo creo que Manuel Cloutier, es decir, en la elección del 1988 ya había un hartazgo tan grande contra el PRI por todo lo que habían hecho durante tantos años y toda la corrupción, los malos manejos y la crisis económica, que la gente salió masivamente a votar en contra del PRI. Cuando el PRI se dio cuenta que había una animadversión tan grande contra ellos, se inventan un candidato palero
una oposición controlada que fue Cuauhtémoc Cárdenas para aglutinar a toda la izquierda violenta y radical, con la idea de que no llegara a la presidencia un candidato católico, vamos a llamarlo genéricamente de derecha, como era Manuel Cloutier, que representaba él sí un cambio verdadero del sistema político mexicano, porque era un empresario exitoso, era un empresario católico, era un empresario nacionalista, que iba a abrir al mundo, iba a abrir a México al mundo, y pues iba a traer inversión y una serie de bondades que no teníamos en ese momento. Para evitarlo, el PRI se inventa la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas con la idea de restarle votos a la candidatura de Maquío, de Manuel Cloutier, y pues supuestamente a la hora que llega el día de la elección y que viene la votación, fue la primera vez que se computaba o que se contaba por vía electrónica pues los votos, ¿no? Sí. Y el sistema de computación, estamos hablando de 1988, o sea, estamos hablando de pues, la computación, pues obviamente no es lo que era ahora, ¿no? Una calculadora, sí. Prácticamente. Entonces, Manuel Bartlett, que es el que era el secretario de Gobernación, hizo un anuncio en la noche de la elección para decir, oye, ¿saben qué? Se nos cayó el sistema. En el momento que de repente pues iba perdiendo el PRI, se nos cae el sistema. Yo espero que en unas horas ya lo podamos restablecer. Y sí, efectivamente a las horas lo restablecieron, pero resulta que habían puesto la pantalla de la computadora de cabeza. O sea, como el PRI iba ganando, iba perdiendo, la ponen de cabeza y entonces ya va ganando, ¿no? O sea, haz de cuenta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. El asunto es que invirtieron la tendencia y se quedaron con la presidencia. A Manuel Cloutier, que era el enemigo a vencer, pues básicamente lo mataron, ¿no? A través de un accidente muy extraño en una carretera. No, eso es raro, eso en México. No pasa. Exactamente, así es. Bueno, y a Cuauhtémoc Cárdenas, por sus labores y por su ayuda para evitar que el PRI perdiera, pues como premio le entregan un partido político que es el PRD. Entonces empezó a haber mucha presión social para que esto no se repitiera y por eso se crea el Instituto Federal Electoral en 1993, me parece, y que fue ya el instituto autónomo que empezó a calificar las elecciones. De todos modos, el gobierno metió la mano, el gobierno de Salinas de Gortari, y la gente votó y ganó Ernesto Zedillo. Y la primera elección que pudiéramos llamar ya ahora sí libre fue la del año 2000, donde gana Vicente Fox. Luego vino la del 2006, donde López Obrador pues estuvo casi en un empate con Calderón. Y finalmente, bueno, pues voto por voto y casilla por casilla, pues ganó Calderón. López Obrador, ya sabemos la historia, no lo acepta y se considera robado y considera que el INE ya no es un árbitro neutral, sino que tomó partido en su contra y a partir de ahí empiezan los ataques contra el INE y desconocer sus resultados. En el 2012 vuelve a pasar lo mismo, gana Peña Nieto, López Obrador también vuelve a decir lo mismo, no, es que a mí ya me descalificaron y yo que sufro tanto, ¿no? Ya sabes. Y el INE es el culpable. Pero en el 2018 que sí gana con la ayuda de Peña Nieto y que el INE le da el triunfo, te dice, no, ahora sí el INE es bueno y ya se porta bien y ya somos amigos. Okay. Pero luego se quedó pensando, dijo, oye, si quiero volver a hacer otra elección, el INE va a ser neutral, a mí no me conviene, pues mejor desaparezco al INE, ¿no? Y entonces desde hace tiempo ya se había lanzado contra este Instituto Nacional Electoral para quitarlo de la ecuación y evitar que vuelva a haber una elección libre en México. Es decir, quiere evitar a toda costa que cualquier opositor goce de las mismas ventajas o de los mismos derechos con los cuales él llegó a la presidencia. O sea, él cruza el puente, llega al castillo y después dinamita el puente para que ya nadie más pueda cruzar, ¿no? Eso es lo que él quiere hacer, igual que hizo Hugo Chávez, ya sabes la historia, ¿no? Igual que hizo Castro y lo ha hecho el de Nicaragua, ¿no? Daniel Ortega. Lo han hecho todos, ¿no? Lo hizo Evo Morales, o sea, esto es una historia que ya conocemos, ¿no? Así son los zurdos. Así es, bueno. Hay una opción que es lo que pasó en el 2020 allá en un estado, en un país que está entre Canadá y México. Esa es otra opción, ¿no? Utilizar el software diseñado curiosamente por
por gente en Venezuela que está aliado con, ya sabes, con gente de Cataluña y que después hicieron circo, maroma y teatro, en fin. Esa es otra opción que lo pueden utilizar y es tan efectivo que lo acaban de volver a demostrar en Brasil, donde pues gana la reelección el presidente Bolsonaro, pero el que va a ser presidente va a ser Lula. O sea, así sí, igualito que pasó en ese país extraño que está entre Canadá y México, ¿no? Sí, o sea, son misterios de la vida, vemos de repente repuntes muy raros, hombre, no sé, ya uno que creció en México, ya está curado de espanto, como decimos, en ese aspecto, pero pues al parecer acá estamos incursionando esos territorios y hay, por desgracia, Miguel, mucho campo por qué explorar. Lo vimos acá, por cierto, en elecciones de medio término en los Estados Unidos, en Arizona, literal, se tardaron días en contar los votos y dio la coincidencia que el candidato demócrata ganó en un estado que ha sido conservador por décadas. Ahora resulta que es demócrata, porque la candidata republicana, era no solo republicana, sino opuesto, digamos, al régimen. Para que la gente se dé una idea, los que nos oyen en Estados Unidos, cuando hablan de Manuel Bartlett, haz de cuenta que están diciendo el equivalente al Mitch McConnell, por así decirlo, una figura política de esa índole, no en el mismo ramo, pero de esa índole. O sea, son dinosaurios difíciles de mover. Pelosi acaba, por cierto, de anunciar su retiro, hablando de Estados Unidos, Miguel, como vocera del Congreso. Entonces, después de 2 décadas en el poder, unas personas que ha dejado, pero mucho daño, aquí en este país políticamente hablando, pero bueno, eso es lo que estamos viendo. Es el equivalente en México, Bartlett, obviamente Monreal, ahí de México, sí. Montiel, perdón, también, Montiel, etcétera, son toda la misma camada de gente. Aunque tengan diferentes partidos, pues tienen el mismo objetivo. Pero bueno. No, y Monreal también, no sé Monreal, si querías decirlo o no, pero también sí, es de esa gente terrible que ha hecho mucho daño y que están buscando acomodar el lugar de manera desesperada, llegar a la presidencia para ahondar el daño que ha hecho ya López Obrador, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, esa es la historia de por qué López Obrador ahora quiere tirar o desaparecer este Instituto Nacional Electoral que bueno, se hizo una encuesta hace poco, de hecho la hizo creo que Morena para saber quién era. Haz de cuenta, jugó al juego de la bruja, ¿no? De espejito, espejito, dime quién es la más bonita. Y de repente el espejito le dijo, no, pues aquí el más bonito es el INE, porque resulta que tiene mucho más credibilidad que el presidente, que él sentía por las nubes. Él creía que él era la figura más respaldada y con más credibilidad y popularidad en el país, y pues resulta que el INE tiene como 15 puntos más que López Obrador. Entonces es algo, y salió igualito que la bruja, envenenó una manzana y se la quiso dar al INE para que la mordiera. Bueno, lo que resulta en el camino, lo que no pasó en el cuento, pero que sí pasó aquí en la historia real de México, es que precisamente por este intento de disolver o de acabar con el INE, y lo hace López Obrador a través de promover una reforma constitucional para cambiar. Todo esto es por lo siguiente, y permíteme que me extienda un poquito más, pero para que la gente lo entienda bien. Resulta que el próximo año hay 11 consejeros en el INE. Estos consejeros son pues como los que presiden, los que son las autoridades dentro del INE. Y son 11 precisamente porque en el momento que tenga que haber alguna controversia, pues tienen que votar y no puede haber empates, tiene que haber un número non para que no pueda haber empates. Bueno, de estos 11, López Obrador metió a la mala a 4. De todos modos siguen siendo minoría, pero resulta que el próximo año, en el 2023, 3 de estos consejeros pues ya terminan su periodo y se tienen que renovar. Eso es la batalla campal en la que está metido López Obrador, porque él quiere que ahora hasta esta última vez que se renovó el INE, la manera en la que se eligen era en base a calificación, es decir, a aptitudes. Tú tenías que demostrar que estabas preparado, que sabías del tema, que tenías experiencia, en fin, no eras un improvisado. El asunto es que López Obrador quiere que ahora ya todos sean improvisados para que sean elegidos a gusto de él. Y la reforma que él pide es que el gobierno tenga la opción de presentar una terna, que la Cámara de Diputados y Senadores presenten otra, es decir, el Poder Legislativo, y el Poder Judicial otra. El problema es que López Obrador tiene agarrado
del cuello al Poder Judicial, lo tiene chantajeado y entonces hacen lo que López Obrador quiere. Y en el caso de los diputados, pues como tienen mayoría morena, pues va a pasar lo mismo, es decir, que López Obrador quiere garantizar que esos 3 consejeros que se van a elegir el próximo año sean a modo y sean simpatizantes de Morena, con lo cual él ya tendría en ese momento mayoría, porque tendría a 6 o 7 de los 11 consejeros, ¿no? Y con eso, pues ya garantiza que no vuelve a haber una elección limpia en México. Para evitar este asalto es que se convocó una marcha ciudadana para salir a marchar el pasado domingo 13 de noviembre. ¿Y por qué se escogió el 13 de noviembre? Primera, pues porque, bueno, ya viene esta primera amago de la elección, se va a dar en noviembre, en este mes de noviembre. Pero porque el 13 de noviembre es el cumpleaños de López Obrador. Cumplió 69 años, yo sé que se ve como de 95, pero cumplió apenas 69. Y pues para darle un buen regalo de cumpleaños, pues se convocó ese día. Y lo que nadie se imaginaba es que iba a haber una reacción tan grande de la gente que salió por millones, literalmente millones, a la calle en todo el país, porque se convocó esta marcha coordinada por 50 ciudades de México y algunas otras del extranjero, varias de ellas en Estados Unidos, en consulados, que a lo mejor fue un acto simbólico, no es que haya sido masivo, pero fue algo simbólico, tan simbólico y que tuvo impacto que la misma Secretaría de Estado norteamericana pues lo volteó a ver y hizo un pronunciamiento incluso sobre la marcha y sobre el intento, ¿no?, de reforma electoral de López Obrador y el ataque de López Obrador hacia el órgano electoral. Entonces, pues es algo muy interesante porque en la Ciudad de México se calcula más o menos que hubo alrededor de, pues quizá 1 millón a 1,5 millones de personas en las calles. Es la manifestación más grande ciudadana que se ha visto, quizá desde el año 2004. Y tú vas a decir, ¿y qué pasó en el 2004? Pues que también hubo una manifestación gigantesca de 2 millones de personas que salieron a marchar en contra de López Obrador en el año 2004. Estamos hablando de hace 18 años, ¿no? Ya llovió. ¿Y por qué salieron a marchar? Porque López Obrador era el jefe de gobierno y había entregado la ciudad a toda la delincuencia de la Ciudad de México para que le llevaran recursos para financiar su campaña política del 2006. Entonces la delincuencia se había desatado como nunca en la Ciudad de México y la gente salió a protestar por ello. Y ahora vuelve a salir de manera gigantesca la gente. Aquí, a mí me tocó estar aquí en Guadalajara, yo cubrí la marcha, estuve haciendo una transmisión en vivo durante 1 hora y media, recabando testimonios, captando el ambiente que se sentía, que se vivía, y marchamos desde la glorieta de la Minerva, unas calles antes, hasta la glorieta de Niños Héroes. La gente que vive en Guadalajara o que conozca la ciudad, pues sabe que es una distancia bastante considerable. Pero era tal la cantidad de gente que no fue suficiente avanzar por una avenida, que era la avenida Vallarta, sino se dividió en 2 la marcha y la mitad avanzó por avenida Vallarta y la otra mitad por avenida Hidalgo, lo cual es muy significativo. Aquí seguramente en Guadalajara se debe haber reunido, pues la verdad no tengo idea, pero yo creo que unas 300 o 400 mil personas probablemente, ¿no? Sí fue una cantidad gigantesca de gente. Bueno, a lo mejor como entre 200 y 300 mil probablemente, ¿no? O sea, 250,000 de personas seguramente sí marchamos aquí. El asunto fue que eran poquitos, Miguel, dijo que no, eran unos cuantos conservadores, según él. Bueno, Martí Batres, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que es un imbécil, que es un, bueno, es un comunistoide de lo peor, ¿no? Él dijo que eran 12,000 personas, pues es lógico, ellos, pues tú crees que van a saber de matemáticas, digo, hay que entenderlos. Lo que pasa es que la gente lo toma mal y se molestó, pero no, es que uno debe de entender, pues es que es gente que obviamente pues no sabe, cuando tú le dices, a ver, ¿cuánto es 1 más 1? Pues ellos te van a preguntar, ¿qué es más? O sea, ya olvídate, ¿no? De que van a saber el resultado, ni siquiera saben lo que significa sumar o restar, o sea, para ellos les pones números y ceros, pues ellos le aplicaron a la marcha, la contaron en nuevos pesos, para que me entiendas, ¿no? Oye, pues mira, ahorita que me acuerdo de Martí Batres, creo que él iba a la iglesia el culto, la secta de Guadalajara. Ándale, bueno, para que la gente que no ubique quién es este individuo, Martí Batres es pues un operador político de la izquierda de México de hace muchos años. De toda la vida, que yo recuerdo. De toda la vida, sí, totalmente, ¿no? Y
él fue el que, cuando era diputado en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, él fue el que consiguió el permiso para que le dieran o le rentaran el Palacio de Bellas Artes a Nazón Joaquín, que es el líder de esta secta llamada La Luz del Mundo, que ahorita está preso en Los Ángeles por abusos sexuales y una cantidad de crímenes y de delitos increíbles, ¿no? Porque pues, es una familia que siempre se ha dedicado a la delincuencia y a abusar sexualmente de menores, en fin, tienen un larguísimo historial delictivo. Bueno, pues este tipo que fue a Estados Unidos a hacer unas compras, pues ahí lo agarran y lo tienen preso. Bueno, pues Martí Batres es el que le prestó el Palacio de Bellas Artes, para que tengan una idea de la clase de fichita que es. Bueno, pues esta sabandija dijo que eran 12,000 personas las que habían marchado el domingo. Pues imagínate, bueno, si estás hablando de 1,5 millones y 12,000, por eso te digo que lo contaron con nuevos pesos, o sea, le quitaron 3 ceros, ¿no? A la cuenta. Ese es Martí Batres, para gente que está preguntando. Esa cosa que está ahí. Esa cosa que está ahí es Martí Batres. No me acuerdo quién, cuando estaba yo joven, él es también Martí Batres, un diputado, no sé si fue el jefe Diego, alguien, le puso un calificativo de Osama Bin Batres, me acuerdo mucho, porque estaba en ese entonces con el PRD, haciendo unas reformas y todo, pues ya sabes cómo son los zurdos, izquierdistas y todo, pero él siempre se ha distinguido por andar con los zurdos, impulsando el socialismo en México a todo lo que da, oponiéndose como siempre a los intereses de la nación. Hay debates entre ciertas figuras políticas que si no, bueno, Martí Batres es uno de esos que no hay duda de su agenda, siempre ha sido declarado izquierdista, progresista, todo lo que da. O sea, sí, totalmente. Todas las causas erróneas, es un fanático radical que aplaude la dictadura de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, en fin, para que tengan una idea de la clase de bicho que es, ¿no? Sí. Así que bueno, pues este hombre pues dijo que eran 12,000. López Obrador pues sí dijo, oye, no, pues se te pasó la mano, tampoco, no puedo decir eso. Él dijo, no, pues eran como 60,000 y yo tengo amigos o familiares desgraciados, bueno, uno que creo que es el único chairo de mi familia, gracias a Dios, que sí me dijo, no, eran como, yo estuve siguiendo la marcha y no eran más de 100,000, ¿no? O sea, bueno, pues es un intento desesperado de negar lo evidente, ¿no? La verdad es que, pues, esto es algo que se cae de su... O sea, simplemente tienes que ver las imágenes. Pero aquí es algo interesante porque quien lo estuvo monitoreando de manera muy precisa, y tú sabrás si no tienen la información y la tecnología como para saber realmente la cantidad exacta de gente que había, es la inteligencia, los drones, los satélites norteamericanos de la fuerza, bueno, del ejército y de la NASA, que los dos estuvieron monitoreando. Y según las cuentas de ellos, pues es más o menos, dijeron que estaban cerca de 2 millones de personas. ¿Por qué? Porque ellos sabían cuántos celulares había activos en ese espacio, cuánta gente cabe. O sea, ellos, pues tú lo sabes mejor que yo, o sea, tienen tecnología suficiente como para saber cuánta gente va dentro de un carro y lo ven desde el espacio. Pues imagínate si no van a saber cuánta gente está ahí marchando, ¿no? Sí. Bueno, el asunto es que fue tanto el impacto que tuvo esto, fue algo tan excepcional que la gente realmente vuelva a salir a las calles y además que le arrebate la calle a López Obrador, que se consideraba ahora sí literalmente el rey de la calle, que pues esto trajo como consecuencia pues una respuesta airada, enloquecida de López Obrador, diciendo que entonces, así como un niño berrinchudo, dice, pues entonces yo voy a tener mi propia marcha, voy a salir en apoyo a López Obrador, yo López Obrador voy a salir en defensa de López Obrador para dar un discurso para apoyar a López Obrador, ¿no? O sea, literalmente es una cosa verdaderamente enloquecida. Y lo convocó su marcha, su contramarcha, su revancha, o como le quieras llamar, para el domingo 27 de noviembre. Pero hay un problema. El domingo 27 de noviembre estaba convocada y sigue convocada otra marcha de la oposición encabezada por Frena, este movimiento, este frente contra López Obrador, encabezado por el ingeniero Gilberto Lozano. Ya estaba incluso desde antes de esta marcha del 13 de noviembre, ya estaba convocada esta marcha de Frena para el 27 de noviembre, pero además resulta que acaba de salir, curiosamente, ¿no? Para que veas cómo mueven sus fichas la izquierda, ¿no? Que es tan predecible. Sí. Resulta que
un grupo de feministas radicales dijo, no, nosotros vamos a tomar el Ángel de la Independencia el 27 de noviembre y nadie nos va a mover de ahí porque vamos a marchar supuestamente en contra de López Obrador. ¿Pero qué significa esto? Bueno, pues estas son las huestes de golpeadores y de intimidadores que maneja el gobierno de la Ciudad de México, Morena y López Obrador, estas feministas radicales que salen a destrozar comercios y aunque marchan y gritan consignas aparentemente contra López Obrador, la realidad es que lo hacen para desprestigiar. A ver, déjame regresar un poquito para no confundirnos. En el sexenio de López Obrador es cuando más feminicidios ha habido en la historia de nuestro país. No. Entonces las mujeres legítimamente están muy indignadas y han salido a marchar pidiéndole y exigiéndole al gobierno de López Obrador que tome cartas en el asunto. Y como López Obrador es un misógino enfermizo, lo que él ha hecho fue infiltrar esas marchas de las mujeres con feministas radicales que marchan a exigir el derecho al aborto, a hacer destrozos, a golpear hombres, a romper todo tipo de infraestructura de señalamientos viales o las estaciones del Metrobús, lo que tú quieras, con la idea de que la gente, la ciudadanía diga, mira, las que exigen, las mujeres que salen a exigir sus derechos son tan violentas que más vale reprobarlas, es decir, no hay que apoyarlas. ¿Por qué? Porque está López Obrador infiltrando una causa legítima con la idea de que sean la ciudadanía la que se sienta, pues, que lo rechace, la rechace precisamente por esta infiltración. Bueno, pues este grupo, este núcleo de golpeadores y radicales de izquierda, de las feministas, dijeron que van a salir también a marchar el mismo 27 de noviembre a la misma hora. ¿Qué significa? Que el gobierno de López Obrador va a mandar a sus huestes a golpear y a intimidar seguramente a los que quieran participar en la marcha del 27 convocada por Frena. Ya no va a permitir otra marcha igual, precisamente porque le causó tanto daño a su imagen y bueno, pues la gente se posicionó y se fortaleció tanto que dijo, esto ya no lo vamos a volver a permitir. Entonces, pero lo interesante es algo que llama la atención y que apenas hoy en la mañana un primo mío que es piloto aviador y que es un hombre muy juicioso me hizo ver. Resulta que él me comentaba, bueno, ¿por qué no convocó su marcha o su contramarcha López Obrador para el próximo domingo 20 de noviembre? Que sería lo lógico. Pues el 20 de noviembre aquí se conmemora el Día de la Revolución, es una festividad chaira también, ¿no? Sí, la verdad, se exalta no te lo quería decir, pero bueno. Los antivalores, ¿no? De México, ¿no? O sea, cuando estas huestes de delincuentes como Francisco Villa se hicieron con el poder, y eso es lo que se exalta el 20 de noviembre. Bueno, el asunto es que era el día lógico para que él saliera a marchar con sus huestes, él se considera revolucionario y seguidor de Madero, entonces sería el día lógico y natural, pero ¿sabes por qué no eligió ese día? ¿Por qué? Que yo no me había dado cuenta, porque además es un tema que me pasa de largo, pues porque el 20 de noviembre se inaugura el Mundial en Qatar, es el día de la inauguración, no. Entonces... Discúlpame, pero son prioridades, Miguel. Así es, exactamente, y la verdad es que así lo vio López Obrador, dijo, oye, a ver, la gente ¿qué querrá? ¿Salir a marchar el 20 de noviembre en el momento que está inaugurando el Mundial o venir a darme su respaldo? Y para evitarse la humillación, prefirió mejor, porque ya le pasó esa experiencia, déjame recordarte dato. En junio del 2018 estaba desarrollándose el Mundial de Fútbol. No me acuerdo realmente dónde lo jugaron, ¿no? No sé, la verdad no me acuerdo dónde fue. Pero resulta que un día que iba a haber un partido de México contra otro país, que tampoco sé quién era, no me acuerdo, López Obrador a la hora del partido convoca a un mitin en un estadio de fútbol o de béisbol en Chiapas, simplemente porque su soberbia era tan grande que quiso demostrar que la gente prefería ir a escucharlo y verlo a él que ver jugar a la selección. No. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de la gente? Pues creo que asistieron 15 personas, que eran los de seguridad de él, ¿no? Porque no había otra gente, estaba vacío totalmente el estadio, pues precisamente porque fue absolutamente ridículo. Entonces, para evitarse este desaire, pues mejor dijo, ¿sabes qué? Mejor lo convocamos el 27, sirve que aprovechamos de golpear a nuestros opositores
Y bueno, pues la verdad va a haber ahí una situación que quién sabe en qué vaya a acabar, ¿no? Pero la situación está grave. El Departamento de Estado norteamericano se pronunció, como te comentaba, los de haber visto, dijo que ellos estaban siguiendo muy puntualmente el desarrollo de lo que había pasado en la marcha y que a ellos les parecía muy bien que en México la ciudadanía saliera a defender al INE y que el INE debía de seguir sin tocarse porque era una institución que daba certeza a las elecciones. En fin, la persona la tiene bastante complicada. Sí, si algo es no conocer, por desgracia, al mexicano el mundial, o sea, el fútbol, que es una ironía porque México se distingue por no ser bueno en el mundial. Esta no va a ser la excepción prácticamente. Y quizá esta va a ser peor todavía, según lo que he visto de según lo que he visto, la gente no que sé. sí sabe, dicen que la verdad va a ir a ser un ridículo, va a ser el ridículo. No es por desviarme del tema, pero mira, parte del problema de esta idiosincrasia que se ha instalado en México es creer que México se va a obtener el respeto del mundo cuando gana una Copa del Mundo, por así decirlo, cuando no, eso es irrelevante, o sea, tomar orgullo en un evento tan banal, honestamente, y tan corrupto que la FIFA, entre otras cosas. Claro. Una vez, es un deporte irrelevante, sea el fútbol americano, que es mi favorito, o sea, o el béisbol, o lo que tú gustes y mandes, eso es irrelevante, eso no te exalta como nación. Pero eso es lo que a la gente le importa y creen que eso va a ganar el respeto del mundo a México como un país, en lugar de combatir la corrupción, en lugar de ser patriotas o nacionalistas o como le quieres decir, y más que nada estar centrados en Cristo, el Rey de Reyes. Pero bueno, eso como sabes en México es secundario, lo importante es ganar el Mundial, bueno, pasar al quinto partido, porque de eso se trata, ya ni siquiera ganar el Mundial y que la gente hable de México de alguna otra forma. Miguel, se me acaba el tiempo, pero quiero de voladita, por favor, que nos respondas a esta pregunta que nos hace Alma. Dice, ¿nos podría decir, Miguel, qué tan leal es Gilberto Lozano? Ahorita que estabas hablando de Frena, porque también Rodolfo comentó algo sobre Gilberto Lozano, Frena con esto, el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. ¿Qué sabes de esto, de voladita? Mira, pues yo lo he entrevistado un par de ocasiones, me he reunido con él también 2 veces, he platicado con él. Bueno, él, cuando menos conmigo sí se ha declarado que está a favor de la vida, él dice que es católico, es un líder que ha trabajado siempre en la iniciativa privada, es una persona, me parece, muy organizada. Yo no metería las manos por él al fuego, él está al tanto de la agenda del nuevo orden mundial, la ha mencionado, ha hablado del sionismo, o sea, está consciente de los problemas, sabe quiénes son los enemigos. Hasta ahí puedo decir de él, yo no puedo decir si él es una persona honesta. A mucha gente ha dicho que él es una falsa bandera, es una oposición controlada del mismo López Obrador y que por eso López Obrador le prestó el Zócalo en el plantón. Yo estuve en ese plantón una semana. La verdad no podría decirte, a mí me parece honesto, pero hay mucha gente que no le simpatiza, hay cosas con las cuales pues yo también guardo mi distancia con él, por lo tanto, pues yo me mantendría como, no lo descalifico ni lo apoyo, es decir, me mantendría yo como neutral en torno a él. Ha hecho cosas interesantes, ha hecho cosas buenas. Hay quien lo ha criticado porque supuestamente el momento definitorio donde podrían presentar una demanda contra López Obrador, que sí tendría un impacto, él los ha frenado, los ha detenido. Entonces, por eso mucha gente cree o dice que es una oposición controlada. Yo sinceramente no tengo elementos para decirlo, no lo conozco lo suficiente, pues lo he visto un par de veces y pues conmigo siempre ha sido muy amable, pero pues la verdad yo no sé, dicen que también tiene su lado oscuro. Conozco la gente y he platicado con algunos de ellos que han colaborado con él y que ahora ya no están. Yo por eso, la verdad, y además, pues Juan Bosco Abascal, a quien mencionan como referencia, pues para mí me parece peor referencia todavía. Si es que y Gilberto Lozano pues no es una buena referencia, pues para mí Juan Bosco Abascal es algo peor todavía, es un enfermo, una persona que está, creo que mal de la cabeza. Es hijo de Carlos Abascal, que es el líder de, sí, el intelectual. ¿El Carlos Abascal? Sí. O sea, este que mencionaron, ese que salió en el comentario, se llama Juan Bosco Abascal. Sí. Él es hijo de Carlos Abascal, el gran líder, también empresarial, intelectual, ya falleció, de derecha, católico, que fundó la editorial Jus, que tenía estos libros extraordinarios, o sea, pero no tiene nada que ver con el papá. O sea, este señor dice que tiene más doctorados que años de vida. Así, sí, no, dice que tiene como 40 doctorados de no sé cuántas cosas. Pero la gente sabe, o dice que es pues, un enfermo. A mí me tocó en alguna ocasión estar en un chat de WhatsApp que alguien me metió y él estaba ahí. Y yo vi los desplantes que tenía con la gente. Es el hombre más soberbio que yo haya
cuando menos yo no lo conozco en persona, que lo haya visto cómo interactuaba, me pareció enfermo y me parece una persona que pues no está realmente pues como muy juicioso, pero es un opositor así recalcitrante de López Obrador, lo critica y formó un grupo que se llama Viva Cristo Rey, una cosa así, ¿no? Supuestamente es un grupo de cristeros, de supuestos cristeros, que yo creo que no representan realmente los principios realmente, ¿no? De la lucha cristera, ¿no? Él, en torno a la iglesia, para que tengas una idea, pues él, lo que diga el Papa está bien, no se puede cuestionar nada. El Concilio Vaticano está bien porque lo aprobó el Papa, es decir, a la iglesia no se le cuestiona ni al Papa tampoco. Entonces, alguien que tenga esa mentalidad de sartén, ¿no? De plato, pues sinceramente a mí no me interesa interactuar con él, la verdad. Okay. Yo, la verdad, por eso este comentario de Alma, pues yo la verdad no puedo decir, porque yo a Juan Bosco pues ni siquiera lo he tratado, pero lo he visto interactuar y sé más o menos cómo es, y la gente que lo conoce pues sí me han dado referencias no muy buenas de él, y con el tipo de gente con la que se junta pues tampoco me da confianza. Ok. De bonito, por cierto, no es por desviarnos, se nos acaba el tiempo. Hablando del Papa, la Iglesia y todo, en los Estados Unidos se acaba de elegir aquí en la conferencia episcopal o el colegio de obispos, como se le conoce aquí, al obispo Broglio, que viene del área de Cleveland, ya tiene 70 años, ahora como nuevo presidente, acaba de terminar el reinado, por así decirlo, o la presidencia del arzobispo Gómez, por cierto, de Monterrey, de la diócesis de Los Ángeles, y, lo voy a decir bolita, los obispos eligieron él y como vicepresidente al arzobispo Lori de Baltimore. Él, figura controversial, Lori, el vicepresidente, tuve la oportunidad de conocerlo sin saber quién era una vez hace como... pues cuando fui a Washington, D.C. Llegué ahí a la iglesia, la jesuita de la Universidad de América, Catholic University of America, se me olvidó el nombre, la Catedral de la Inmaculada Concepción, perdón, ahí está, que es la iglesia más grande de todo el país, por cierto, Total, ahí estuve en las criptas, tiene abajo así una está bien padre, bien impresionante, y estaban ahí una reunión especial de los caballeros cabalgantes de la cruz de no sé qué, y me tocó verlo y pues lo saludé, y en ese entonces obviamente le pedí una oración para, en ese entonces Cristi, cuando estaba en vida, y ya ahí nos dio una oración, una bendición, y ya le seguimos. Bueno, pues ahora es el vicepresidente, y los simpatizantes, como ustedes saben, en el catolicismo, pues bueno, hay diferentes facciones o hay ahorita tensiones, como lo hemos visto en mucho tiempo. Los simpatizantes del Papa Francisco no ven la elección de este arzobispo como algo muy positivo, lo ven de hecho como los obispos de Estados Unidos están, digamos, resistiendo, por así decirlo, aunque no lo digan explícitamente en la elección de él, al papado de Francisco, no lo están negando, obviamente validan al Papa Francisco como papa, pero a la vez están mandando, digamos, un tácito rechazo, por así decirlo. Al menos así lo están interpretando muchos liberales aquí en los Estados Unidos. Muchos jesuitas aquí en Estados Unidos están decepcionados de que no hayan elegido a un obispo un poquito más amigable al Papa Francisco. Este obispo, Miguel, fue elegido, ya tiene 70 años, está grande, fue elevado como obispo por San Juan Pablo II. Entonces viene de esa escuela, consagrado. Viene de esa escuela de San Juan Pablo II, viene de antaño, por así decirlo, fue capellán militar, entonces tiene obviamente pues experiencia más cercana, por así decirlo, al mundo que uno se encuentra. Y estamos viendo aquí en los Estados Unidos un poquito de tratar de frenar esta agenda progresista. Al parecer, todavía no lo he podido confirmar, pero ya están saliendo varios influencers católicos aquí en Estados Unidos diciendo que le va a negar, no sé cómo lo vaya a hacer él, la comunión a Nancy Pelosi, al menos eso es lo que están haciendo algunos feeds ahora en Twitter, curiosamente de él. No he encontrado la nota, entonces no puedo decir que es un hecho, pero sí ha criticado a Nancy Pelosi, a líderes, dijo que estaría dispuesto a reunirse con Biden si Biden quiere hacerlo, o sea, no está buscando justificarlo, por así decirlo. O sea, es una actitud un poquito más, pues más recia aquí en los Estados Unidos, justo cuando estamos en medio de la batalla cultural. Y por cierto, Miguel, no me sorprendería nada porque, como tú, no sé si en México salió esta nota o no, salieron cerca de 600 escándalos de abuso sexual en el Vaticano que fueron mandados por los obispos italianos desde el año 2000 y te salió la nota en varios medios, por desgracia.
Entonces, pues al parecer lo que, digámoslo así, Miguel, para no acusar a nadie, porque tenemos que hacer esa caridad cristiana, pero lo que aparenta ser negligencia o ineptitud de las autoridades eclesiales en tomar cartas en el asunto, pues queda muy mala imagen y al parecer los obispos están poniendo una distancia que quiere sentido que elijan a alguien como él para poner esa distancia entre la Santa Sede y sus torpezas, por así decirlo, y la conferencia episcopal aquí. Entonces está viendo ahí por otro lado, es una imagen macro, no sé cómo esté viendo en México, pero aquí hay un giro claro cultural a la derecha, aunque políticamente hablando pues esté encontrado con la iglesia. Bueno, pues yo nada más te comento también, ya que estamos tocando este tema y tiene que ver con el asunto de México, y es muy importante. Bueno, esto que acabas de comentar, la verdad, me alegra mucho, me parece muy positivo para la Iglesia de Estados Unidos que marquen distancia de las locuras que están pasando en el Vaticano y de todo lo que ha salido de la agenda del Papa Bergoglio, que sinceramente es totalmente anticristiano, literalmente. Y todo lo que está pasando en Alemania, pues ha sido incentivado por el mismo Papa. Bueno, pero punto y aparte. Y qué bueno que tengan un obispo y que les ponga la agenda en sentido contrario a lo que venga del Vaticano. Eso es, creo que muy positivo para la vida católica de Estados Unidos. Aquí en México se lanzó un nuevo ataque contra la Iglesia Católica de parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sé si tú supiste eso. Resulta que se pretende someter a votación una ley que prohíba la manifestación pública del culto religioso en espacios públicos. O sea, otra vez, ya me hizo esa película. Bueno, supuestamente el pretexto era decir los nacimientos, los belenes, como le conocen en España, es decir, estas representaciones del nacimiento de Jesús con figuras, se iban a prohibir en espacios públicos, en plazas, como es una tradición en México, ¿no? No sé si en Estados Unidos lo sea, pero en México, cuando menos en todos los centros de los pueblos, todas las plazas, pues existen los nacimientos, independientemente de que México es un país, en teoría, laico y que supuestamente por ello no debe de tener una postura religiosa como gobierno, pero la población, pues sí la tiene. Bueno, y es mayoritariamente católica. Entonces los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que son masones, por supuesto, lanzaron esta idea de prohibir las manifestaciones del culto público a través de los nacimientos. Pero Joaquín López Dóriga, el comunicador, le realizó una entrevista al secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que es el obispo de Cuernavaca, que además ha sido un crítico muy fuerte en contra de Morena y del gobierno de López Obrador, y él dice que esto es un intento no solamente de prohibir los nacimientos por la temporada, sino que está en la propuesta del ministro que presenta esta iniciativa, dice que cualquier manifestación pública o en espacios públicos religiosa, eso significa ya en Campeche, la gobernadora está loca de Laida Sansores de Morena, cerró una capilla en un hospital público. La gente, pues es un espacio de consuelo que tienen cuando ven agonizando a sus enfermos o ven la desesperación por la negligencia médica, pues les queda como espacio de consuelo pues una capilla. Pues esta vieja loca masona lo cerró, eso lo hizo ya hace tiempo en cuanto entró como gobernadora. Bueno, pues ahora lo que quieren es que se prohíba que existan capillas o cualquier manifestación religiosa en la vía pública. Y entonces el obispo llama la atención y dice, no, oigan, es que esto implica que se van a prohibir, por ejemplo, las procesiones en las calles, las fiestas patronales, las marchas del silencio en Semana Santa, en fin, todo ese tipo de manifestaciones culturales, religiosas, mexicanas, que son tan propias de nuestra identidad y que nos dan tanto arraigo, pues es lo que quiere prohibir, dice el obispo, y dice, bueno, esta historia, como tú dijiste también, ya se conoce, ya se sabe, hay un antecedente en 1926 cuando se prohibió el culto público, y ahí, ¿en qué terminó? Bueno, pues en una guerra, en un derramamiento de una guerra civil injusta, porque el gobierno tomó partido en contra de la Iglesia Católica, porque esto no está lanzado, o sea, yo me imagino que si los musulmanes quieren celebrar el Ramadán y se tiran al suelo, ya sabes, ¿no? Con la parte posterior del cuerpo hacia arriba, postrados, ¿no? En la vía pública, en Reforma, el gobierno
ni la Suprema Corte los va a criticar ni se los va a impedir. Si los judíos quisieran hacer una celebración pública en la calle, que por supuesto que nunca lo hacen porque ellos lo hacen todo privado y secreto, pero suponiendo que lo quisieran hacer, tampoco se los iban a prohibir. O si los Hare Krishnas o cualquier grupo religioso hindú o budista quisiera tener una manifestación pública de su fe, no se los prohibirían. El ataque es contra la Iglesia Católica, que saben que ahí está su enemigo real, ¿no? Sí, obviamente todo tiene que ser con Cristo, si no, no. Curiosamente, Carlos, para cerrar, Miguel, de los nacimientos, mira, ahí está la nota de voladita, la están viendo en pantalla que está saliendo, muchos lados es obviamente una atrocidad, y esto es del año 2000 para acá, o sea, no estamos hablando de escándalos de los 80s o 70s, no sé, esto es reciente. Es una desgracia, pero bueno. Aquí, por ejemplo, en Texas, ya están los nacimientos. Una cultura, obviamente, que no está tan familiarizada con la liturgia. Aquí en los Estados Unidos, a menos que seas católico, anglicano, o episcopal, anglicano, u ortodoxo, pues fuera de esas tres tradiciones, por así decirlo, que son las más de antaño, vamos a poner así, arraigadas, que tienen la liturgia muy similar, de hecho llevan calendarios muy similares, etcétera, etcétera, pues las denominaciones cristianas protestantes no tienen este concepto litúrgico. Entonces técnicamente aquí después del Thanksgiving, ese domingo, curiosamente en Estados Unidos, comienza el Adviento. Entonces todas esas tres tradiciones cristianas las celebran, pero los demás pues le llaman la temporada de Navidad, que tú y yo sabemos, y los que acabo de mencionar, que la Navidad no empieza hasta el 25, son los 12 días de la temporada de Navidad. Pero bueno, lo que voy es esto, ya estás viendo en los cabildos, en los condados, aquí, nacimientos, sí, del niño Jesús, evidentemente, porque lo pone el 25, pero de la iniciativa pues del gobierno local, obviamente, eso es muy explícito. Si aquí se da que no tenemos esa tradición, digamos, católica, al menos no tan arraigada como en México, y en México es lo opuesto. ¿Qué mundo tan raro nos ha tocado, Miguel? Pero bueno, ahí está, se nos acaba el tiempo. Vamos a seguir, si Dios quiere, la próxima semana, a lo mejor tenemos que mover el jueves en edición especial porque es Thanksgiving, si mal no recuerdo, el calendario me falla, o en 2 semanas, no me acuerdo, tengo que checar el calendario, porque cuando esté el jueves de Thanksgiving, pues vamos a hacer un día antes, a lo mejor el programa. Miguel, un abrazo. Muchas gracias, querido Luis. Creo que sí yo creo que sí va a caer ese día, así que tú me avisas si lo hacemos, o si no lo brincamos, pero estamos ahorita ya les dimos un plus, hicimos un programa de 1 hora y 1/4, así que bueno, para que la gente que no nos había visto se harte, ¿no? Y que digan, no, ahora sí. Ahora sí, para que y ya vamos a invitar, es más, ya que se armó la controversia y todo, pues a ver si invitamos aquí al doctor, ¿cómo se llama? A Pascal, a ver que nos diga qué onda, y también a Gilberto Lozano, a ver si me consiguen el contacto, ahí los invito al canal que nos platicamos en buen plan, hombre, en buen plan. Yo tengo el de Gilberto, el de Juan Bosco, no, te digo que estábamos en algún grupo, pues ya por ahí, me imagino que por ahí quedó su número, pero nunca lo registré. Bueno. Pero bueno, pues hay forma de conseguirlo de alguna manera. Mándale, ¿qué dice el público? Mándale ahí en Telegram los comentarios si quieren que los traigan, ¿no? Y para platicar y del tema. Miguel, te mando un abrazo. Nos vemos a la próxima. No se olvide compartir. Compren de boleita la pasta, por favor, con Miguel Salinas. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Y lo más importante, que viva Cristo. Que viva Cristo Rey.